Bienvenidos un día más a nuestro programa número 63 ya de Aprendiendo a Pensar, cada día con jugadores diferentes. Esta vez vamos a ver una partida de un jugador que no hemos visto hasta ahora, que es Jacques Mieses. A pesar del nombre que parece francés, él era alemán, aunque de origen judío, nació en Alemania y tuvo que huir de Alemania por el tema de la persecución nazi. Tuvo que huir de Alemania y se nacionalizó británico. De hecho, fue el primer gran maestro británico, Mieses, por si no lo conocíais. Seguramente os suena el nombre a los aficionados al ajedrez, porque en aquella época él era un jugador referente e hizo grandes combinaciones de ataque. Era un jugador que se caracterizaba por buscar siempre la lucha cuerpo a cuerpo, nada de defenderse, de especular o de jugar de manera lenta, sino ir a por la cabeza del rey, como muchos otros jugadores que hemos estado viendo en esta sección, ¿no? Así que hoy vamos a disfrutar de una partida de Jacques Mieses, este jugador que tuvo que salir de su país para poder seguir progresando en ajedrez y llegar a hacer creaciones y obras de arte como la que vamos a disfrutar hoy. Bien, pues estamos en esta partida que hemos descrito ya, bastante interesante, entre Arturo Regio, en este caso llevaba blanca, y el jugador que nos interesa, con negra, Jacques Mieses. La partida se desarrolló de la siguiente forma: las blancas jugaron E4 y Mieses jugó C5. Esta es la defensa siciliana que hemos citado en muchas ocasiones y que es igual de útil o incluso más que E5. Las dos luchan por la casilla de 4, solo que con la peculiaridad de que al hacer E5 nos lo pueden atacar ya de entrada con una pieza, y al hacer C5 pues no se puede atacar ese peón con ninguna pieza momentáneamente. Así que se disputa la misma casilla, pero sin ser atacado. También, por supuesto, E5 tiene la ventaja de que desarrolla una pieza para el enroque, mientras que C5 no desarrolla nada, en este caso la dama, ¿no?, que no es la más útil, ¿no? Así que todas las jugadas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Esta es la defensa siciliana, pero es la más usada a nivel magistral hoy en día. Mieses jugó, su rival, Regio, jugó D4. Lo más común es no jugar D4 directo, porque cuando te toman tienes que tomar con dama y la dama empieza a verse amenazada con caballo y con otras piezas y está en el centro del tablero y tenemos que perder tiempo retirándola, ¿no?, porque no es demasiado sabio sacar la dama muy pronto, ¿no? En este caso, para romper en D4 lo que se suele hacer es jugar caballo F3, apoyando con caballo y luego sí jugar D4, ¿no? En este caso directamente lo hizo este jugador, Regio. Sabéis que estamos hablando de una época en la que no había mucha teoría de apertura. Recordemos que Mieses nació en el año 1865 y luego ya de mayor, pues cuando tuvo que huir, ¿no?, con la Primera Guerra Mundial, a refugiarse en otro país, llegó a ser gran maestro allí, pero estamos hablando de alrededor del año 1914, entonces la teoría de aperturas no estaba tan avanzada. Así que su rival jugó D4 directamente y siendo el turno de Mieses, pues aquí jugó Mieses E6. Es una forma indirecta de defender también. Por supuesto que podía tomar, como hemos dicho, sacar caballo y atacar la dama. Otra opción es jugar E6, preferir que sean las negras las que tomen y así te desarrollan un alfil. Como hemos dicho, defensas y aperturas hay para gusto de todos, ¿no?, el gusto del consumidor. Cualquier jugador elige la suya y con la que se encuentra más a gusto, acorde con su propio estilo. E6 es la que hizo Mieses. Caballo C3 jugó Arturo Regio. Caballo C6 jugó Mieses, metiendo aún más presión en el peón D4 y ya instándole a decidir algo, y lo que hizo su rival fue defender. Así que esto es muy común, también sobre todo en los aficionados, sacar los dos caballos, los peones, los alfiles, luego enrocar. Os animo a que sigáis haciéndolo porque es un buen desarrollo de piezas, solo que luego tenemos que enlazar esta apertura con el medio juego, que ahí es donde muchos se ven perdidos, hacer la apertura muy bien y luego dice, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo continúo, no? Pues vamos a seguir viendo a ver qué ocurrió, porque en este caso por fin Mieses tomó, que es la más habitual, y Regio tomó de caballo, lo que hablábamos al principio, en lugar con dama, con caballo. Han hecho una transposición, pero han llegado a algo muy habitual en la defensa siciliana. Después de caballo por D4, las negras atacaron caballo por F6, atacan un peón, pero de momento está defendido, y aquí caballo por C6 es una jugada que no se suele hacer y que aquí da pie, yo pienso que es el primer error, no como para decidir perder la partida por este error, pero no se suele tomar nunca en la siciliana caballo por C6 aquí.
pues se suele ir el caballo a B3, a F3 o incluso defenderlo con alfil E3, pero no se suele tomar. ¿Por qué? Porque al tomar, si os fijáis, traemos un peón más de las negras hacia el centro, que sería el B, y el B y el E apoyan ahora para subir a D5, incluso se puede jugar E5 y luego D5, y al final, después de los cambios, son las negras las que se han adueñado del centro, cuando el jugador que empieza siempre la partida desde las blancas y es el que suele llevar la iniciativa y se suele apoderar del centro. Pues aquí sería al contrario, sería las negras. ¿Por qué? Porque hemos traído un peón desde B hasta C6 y quién sabe si desde C6 hasta D5. Así que fijaros el recorrido de este peón. Por eso no es muy habitual y ya hoy en día se conoce bien la teoría de apertura y no se suele tomar el caballo en C6. Pero sí que lo hizo Regio. De todas formas, estamos diciendo que nos tenemos que fijar en el juego de las negras, que es el que nos interesa en este caso, de Jack Mieses, caballo por C6, B por C6 y E5. Quizás eso es lo que tenían pensado las blancas, en lugar de esperar a que las negras jueguen E5 y D5 y se hagan dueña de todo el centro, anticiparse con esa jugada, dejar aquí un pequeño hueco que pueda ser aprovechado por alguna pieza que se instale ahí. Esa quizá podría ser la estrategia blanca, ¿no? Pero juega aquí Mieses y lo que hizo fue caballo centralizado en D5, efectivamente caballo E4, se quiere meter en esos huecos que han dejado la estructura de peones, dama C7, defendiendo ese hueco con dos piezas para que no entre, porque si entra pues ahora mismo perdería un peón, así que dama C7, F4, defendiendo al peón que estaba siendo atacado por la dama servía para que el caballo no entrara, y a la vez para atacar al peón. Así que F4, defendiendo a ese peón, y F5 por parte de Mieses, atacando al caballo. Lo hemos dicho en otra ocasión, de que no os sorprendáis al ver esta captura, ¿vale? Eso se llama comer al paso. Lo digo porque en todos estos años que llevamos de ajedrez, pues he visto a muchos aficionados que saben jugar, mueven todas las piezas bien, saben todas las reglas, y cuando le hacemos esta jugada, pues piensan que estamos haciendo trampa, ¿no? Esto se llama capturar al paso. Se puede hacer, es perfectamente lícito. Cuando un peón está en quinta fila, no importa que el peón rival mueva un paso o dos, podemos capturarlo como si hubiera movido solo un paso. Es diferente si se mueve un paso, yo no lo capturo porque prefiero mover otra pieza, luego mueve el siguiente paso y ahora quiero capturarlo, ya no podría. Es solamente está permitido si se mueve de golpe en un solo movimiento. Y además, si no tomo ahora al paso, después ya pierdo toda oportunidad. Si hago otra jugada intermedia y luego se me antoja tomar al paso, ya no. Se puede hacer justo en el momento en el que las negras lo hacen y si no, pues hemos perdido la oportunidad. En este caso, efectivamente sí que tomó Regio, tomó el peón de F6, E por F6 y las blancas jugaron caballo por F6. Los dos caballos están tocados, las blancas pueden preferir defenderlo o tomar, que es lo que hicieron, caballo por F6, y otro peón más hacia el centro. Si os fijáis, tanto el peón de C6 como el peón de F6 originalmente estaban en otra casilla, en B7 y en G7, y se han sumado hacia el centro para poder seguir avanzando peones. Esto es muy útil también saberlo los aficionados, de que si alguna vez nos toman alguna pieza, voy a poner algo por inventármelo, ¿no? Imaginar un caballo aquí, y viene un caballo y nos toma en de B3, y dudamos si comer con A o comer con C, pues siempre que podamos tomar hacia el centro, en lugar de tomar hacia el lateral, a no ser que estemos en un final de partida en el que nos convenga un peón más alejado, pero eso ya es otro momento, aquí estamos en el medio juego, así que tomamos hacia el centro. Si os fijáis, estos dos peones han venido hacia el centro y van a estar ayudando a los demás a seguir avanzando y a adueñarse del centro. Así que jugó G por F6 y en este momento es turno de las blancas y jugaron dama H5 jaque. Dama H5 jaque, evidentemente tenemos que mover el rey se va de 8, pero tiene una buena cobertura de peones y lo va a arreglar muy bien Mieses, ¿no? Alfil de 2 también parece muy interesante para enrocar largo y fijaros la torre donde quedaría, en un sitio que indirectamente está haciendo al rey rival sentirse un poquito incómodo. ¿Qué pasa? ¿Que está jugando mal Mieses? Bueno, vamos a seguir viendo la partida porque creo que compensa todo eso
este centro tan espectacular de peones que está empezando a adquirir. D5 avanzó, C4 intentando minar ese centro. Fijaros que si comemos, los peones quedan, además que los recupera con el alfil, los peones quedarían pues como si estuviéramos jugando al parchís, ¿no? Mucho mejor tener cadenas de peones que se apoyen unos a otros, una buena estructura, que no tenerlo desperdigado por el tablero. Así que C4 es una jugada muy interesante y que por supuesto rechazó Mieses, y lo que hizo fue torre B8. Otra jugada muy útil cuando tomamos peones hacia el centro, y es que se abren columnas que pueden ser aprovechadas por las torres. Así que torre B8, una jugada intermedia muy buena. Dama H4, también peligrosa para tomarnos aquí y dar jaque, pero una fácil defensa. Detrás de la estructura de peones, detrás de esta cobertura de peones están las piezas y el rey de momento se encuentra cómodo. Alfil C3, buena jugada de nuevo para tomar aquí en C6, perdón, en F6 y seguir atacando al rey rival, pero no va a tener mucho tiempo. Fijaros cómo ya empieza Mieses a atacar y de qué manera. Dama B6. ¿Entendemos esa jugada, el motivo? Creo que todos lo estáis viendo, ¿verdad? Ya a Mieses no le importa que el alfil entre aquí y que ponga en peligro al rey, que parece muy peligroso, porque si tomáramos, fijaros que dama. Pero Mieses tenía otros planes, y es entrar con la dama que acaba de colocar aquí, entrar en E3. Fijaros qué jaque daríamos y qué pocas piezas para defender, con la entrada futura de la torre o del otro alfil. Así que dama B6 ya exigía un cálculo exacto, que por supuesto lo hizo Mieses, alfil E2 el que hizo su rival, también frenando ese posible ataque. Ahora las negras jugaron rey D7, que si os fijáis es muy útil para que el alfil cuando entre aquí no dé este jaque, ¿no? Que sería pues francamente molesto, o por decir perdedor ya, ¿no? Así que rey D7, parece una jugada rara, pero como las negras quieren atacar haciendo ya un ataque directo, no le importa que su rey quede también en el centro, no podía hacer otra cosa porque el rey está ya en el centro, la aparta de esta diagonal, las blancas toman intentando abrir ese centro, y una jugada pues lógica de cualquier jugador que haría, que sería torre D1 para aprovechar que el rey está en el centro e intentar quitar este peón pues con alguna pieza aunque haya que sacrificar, para demostrar que el rey está mal. Una jugada muy lógica de cualquier jugador, pero lógicamente Mieses tenía esto preparado. Y fijaros qué jugada más interesante, torre G8, las dos torres se han colocado en columnas semiabiertas, donde solamente hay peones, donde pueden amenazar con entrar en la séptima fila, ¿no? Que es donde le gusta vivir, en el séptimo piso, ¿no? de ese bloque. Así que las dos torres actuando, la dama también actuando, los alfiles son los que faltan por entrar en juego, pero cuando entren en juego se notará ya la diferencia abismal. Así que torre G8, dama H3 para evitar que la torre no entrara ahí, F5 precisamente para activar el alfil. Fijaros como ya los alfiles tienen muy buenas diagonales, fijaros este alfil aquí, qué buena diagonal, y este alfil, qué buena diagonal podría tener también en diferentes sitios. Los peones actúan como una especie de muro para que el rey no quede a la intemperie, así que F5 también evita que la dama pueda entrar aquí con esta sencilla jugada, torre por D5 jaque, el rey estaría a la intemperie y no podríamos tomar porque está la dama. Así que F5 lo cubre todo y sigue con el ataque de las negras Mieses. Después de F5, las blancas jugaron torre F1, y aquí es donde interviene ya el alfil que dijimos que todavía no había sido activado. Alfil A6, colocándose en la gran diagonal y amenazando con eliminar al mejor defensor de las blancas. ¿Qué hicieron las blancas? Tomar, pues sería peligroso porque la dama se situaría ahora ahí cercando al rey. Así que jugó alfil de 3 esperando que fueran las negras las que tomaran a las blancas. Pero esta es la jugada brutal que hace esta partida espectacular, y si no inmortal, como suelen llamarse muchas partidas, casi, ¿no? Porque la jugada que viene ahora es totalmente inesperada, es la que menos esperáis. Fijaros cómo el alfil no puede tomar aquí porque está la torre y también está la dama. La torre no puede tomar aquí porque está la dama, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las negras? Pues fijaros qué idea más interesante. Colocan la torre en G3, en mitad del tablero, interponiéndose entre alfil y dama para que la dama no pueda defender al alfil, y también para que la dama no defienda esta casilla donde podríamos entrar dando prácticamente jaque mate. Pues si os fijáis, si pudiéramos entrar aquí, si esta dama no estuviera, si la tapáramos,
dama jaque, ¿dónde va el rey? Si se cubre, única, dama por mate. Así que la entrada de dama aquí es tan inminente que la única salvación es tener esta dama aquí para defenderlo como realmente hicieron, ¿no? Dama H3 para defender al peón, defender esa casilla y defenderlo todo. Pero torre G3 es la que nadie, absolutamente nadie, se esperaba, porque se interpone entre la dama y el alfil y obliga a irse. Y muchos de vosotros diréis, bueno, ¿y por qué la dama no toma la torre y sigue defendiendo? Efectivamente, eso es lo que pasó y es lo que realmente pensarían las blancas que era una solución a sus problemas. Pero es que después de dama por G3, las negras han sacrificado una torre, viene alfil H4, también sacrificando un alfil, y ahora sí que tienes que aceptarlo y alejarte de la fila número 3, donde estabas impidiendo que la dama negra entrara. Así que después de dama por H4, dama E3 jaque, acorralada por sus torres, lo que se llama el mate de las charreteras, alfil E2, defendiéndose como jugada única, y dama por E2, jaque mate. Una partida interesantísima, brutal, sobre todo por la jugada torre G3, cuando nadie se la esperaba, parece una jugada de loco y que no podía ser tomada con ninguna pieza. Muchos de vosotros también habréis dicho, bueno, ¿y por qué no tomó, cuando puso aquí la torre, por qué no la tomó con peón? Pues efectivamente por lo mismo, porque entonces quedaría interrumpida la entrada dama alfil y con esta jugada pues volveríamos a dar el mate. Sí, realmente aguantó un poquito más su rival tomando con dama, pero la entrada de alfil en H4 sí que era buenísima. Son dos jugadas espectaculares con dos signos de dominación. Torre G3, alfil H4. Y cuando por fin aparta la dama, son sacrificios que le llamamos en el ajedrez de desviación. Desviamos una pieza para entrar con la otra y dar jaque mate. Así que una partida muy bonita de Mieses que hace que nos divirtamos una vez más viendo este deporte tan maravilloso como es el ajedrez. Bien, hasta aquí esta partida tan bonita. Mieses no era un jugador cualquiera, llegó a ganar incluso a Frank Marshall, ¿no? Que hemos visto partidas aquí. Frank Marshall es el que hizo posiblemente la mejor jugada de la historia, ¿no? Recordáis aquella dama G3 que podía ser tomada así con cualquier pieza y con cualquiera perdía, una jugada más inesperada de la historia. Pues Mieses consiguió una victoria ante Frank Marshall, ¿no? Todo un éxito, ¿no? Y también fue un organizador de torneos, fue un árbitro internacional y fue organizador del torneo de San Sebastián en 1911, donde ganó Capablanca, que simplemente era un niño y ahí es donde empezó a despuntar y luego fue campeón del mundo, ¿no? El genial cubano José Raúl Capablanca. El primer torneo que lo catapultó a la cumbre fue en San Sebastián en el 1911 y precisamente lo organizó este jugador del que acabamos de ver esta partida, Jack Mieses. Espero que os haya gustado y que así aprendáis un poquito más de la historia del ajedrez.